Buen día, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la latitud desde donde se estén conectando. Pues bueno, para mí es un gusto y un honor poder tener esta moderación hacia la última mesa del primer día de nuestro 15º Simposio Electrónico Internacional. En este caso, pues bueno, la primera sesión con uno de los tópicos que también han sido muy importantes a lo largo de los estudios chinos, que es la parte de la economía y comercio. En este caso, pues bueno, tenemos tres ponencias que de alguna forma pues nos van a comenzar a dar o van a dar muchísimo de qué hablar y espero que así sea a lo largo de las participaciones de esta sesión. Y bueno, en ese sentido, me voy a permitir primero presentar a los dos ponentes que ya se encuentran dentro de de este Zoom. En primer lugar, tenemos a Esteban Fuller y por otro lado tenemos a Mónica Vergara, que pues bueno, hoy cada uno de ella, de él, nos van a mostrar este trabajo que han venido desarrollando a lo largo de estos meses. Y pues bueno, un tanto siguiendo el orden de cómo está propuesta esta mesa, me permito comenzar a la presentación de la primera ponencia, en este caso titulada El puerto de Chancay y su incidencia sobre el desarrollo de Perú y los vínculos económicos sino-latinoamericanos en un escenario de rivalidad estratégica sino-estadounidense. Esta ponencia es presentada por Esteban Fuller, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Planeamiento Urbano y Territorial por la Universidad Politécnica de Madrid y estudiante de doctorado en Teoría Económica por la Universidad de Pekín. Asimismo, es docente del Departamento Académico de Derecho y del Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus líneas de investigación se enfocan en la sociedad y política china contemporáneas y la política exterior de dicho país. Por lo tanto, pues bueno, recibamos, Esteban, con esta presentación. Recordarte que tienes 15 minutos para poderla realizar. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todas y todos. Voy a dar inicio a mi presentación sobre la temática que ya ha anunciado nuestra moderadora. Voy a compartir pantalla en estos momentos. A ver, y comenzamos. A ver, un momento. Listo, ya la podemos ver, Esteban. Excelente, excelente. Comenzamos entonces. ¿No? Sí. Muy bien. Empiezo con mi presentación, entonces. Vamos a la introducción. El puerto de Chancay, ubicado en Perú e inaugurado en 2024, es la mayor inversión portuaria de capitales chinos en América Latina. La construcción de dicho puerto ha suscitado elevadas expectativas en Perú, en tanto se ha señalado que posicionaría al país como un hub logístico latinoamericano e impulsaría las exportaciones peruanas. No obstante, dicha infraestructura genera igualmente controversias en torno de un lado a sus impactos sociales y ambientales y de otro alrededor de sus connotaciones geopolíticas en un contexto de rivalidad estratégica entre China y Estados Unidos, el cual podría colocar al país andino, es decir, el Perú, en una posición vulnerable en el plano internacional. Teniendo en cuenta dicho contexto, esta comunicación analiza la incidencia del puerto de de Chancay sobre el desarrollo de Perú y los vínculos económicos sino-latinoamericanos, así como sus potenciales implicancias geopolíticas. La presentación tendrá la siguiente estructura. En primer término, se expondrán los antecedentes y características del puerto de Chancay. A continuación, se analizará la potencial incidencia del puerto sobre el desarrollo de Perú y de los vínculos económicos sino-latinoamericanos. Seguidamente, se abordarán las controversias en torno al potencial impacto socioambiental de dicha infraestructura y sus posibles connotaciones geopolíticas en un contexto de rivalidad sino-estadounidense. Finalmente, las conclusiones sintetizarán los hallazgos de este estudio. Pasamos a presentar los antecedentes entonces.
Eh, el puerto de Chancay se ubica en la localidad del mismo nombre, situado a 80 kilómetros al norte de Lima. Chancay es el segundo mayor puerto de envergadura de Perú después del Callao y se trata a su vez de la mayor inversión china en la red de puertos de Latinoamérica. Los antecedentes del puerto se remontan a 2008, cuando dos empresas peruanas, Chancoy Port, Sociedad Anónima, y Ferroviaria Central Andina, Sociedad Anónima, elaboraron un diseño inicial del proyecto e iniciaron estudios de factibilidad. En 2011 se constituyó la empresa Terminales Portuarios Chancay S.A., TPCSA. En 2013 se aprobó el estudio de impacto ambiental del proyecto y en 2015 se aprobaron los permisos de construcción. En 2016 se inició la construcción del puerto y ese mismo año la empresa TPCSA fue adquirida por la empresa peruana Volcan Compañía Minera. Posteriormente, en 2017, Volcan Compañía Minera vendió la mayoría de sus acciones a la corporación suiza Glencore, la cual en 2016 vendió el 60% de las acciones del puerto a COSCO Shipping, con lo cual la empresa china asumió el control del proyecto. Ya bajo la conducción de COSCO Shipping, en 2020, la Autoridad Portuaria Nacional, o APN, autorizó la versión definitiva de la primera etapa del proyecto. Ese mismo año se aprobó la modificación del estudio de impacto ambiental. Finalmente, en 2021, la Autoridad Portuaria otorgó la habilitación a la primera etapa del proyecto. La inauguración del puerto de Chancay tuvo lugar en noviembre de 2024 con la participación de los mandatarios de Perú y China, Dina Boluarte y Xi Jinping respectivamente, en el marco de la 31ª cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico celebrada en Lima. Voy a referirme ahora a las características y proyecciones de este puerto. El puerto de Chancay comprende dos etapas. La primera, ya inaugurada, ha comprometido una inversión de 1.300 millones de dólares y cuenta con 4 muelles. La segunda etapa, que se construirá una vez alcanzadas las metas fijadas para la primera, llegaría a contar con 15 muelles, un parque logístico industrial y una estación ferroviaria. Las inversiones proyectadas para la segunda etapa ascenderían a 2.200 millones de dólares, con lo cual la inversión total destinada a Chancay superaría los 3.500 millones de dólares. Ello en tanto se construye la segunda etapa, ciertamente. En su primera etapa, se prevé que el puerto de Chancay transportará 1.5 millones de contenedores y 6 millones de toneladas al año. De este modo, se posicionaría como el segundo puerto con mayor capacidad de movilizar carga en el Perú, después del Callao, y como el 11º a nivel latinoamericano. El puerto podrá recibir buques con capacidad para entre 18 y 21 mil contenedores, naves solo superadas por embarcaciones que pueden superar entre 21 mil y 25 mil contenedores, y superando así la carga máxima de 18 mil contenedores que puede recibir el puerto del Callao. Si bien no se cuenta con estimaciones exactas de la capacidad total del puerto, de concretarse la construcción de la segunda etapa, se proyecta que el puerto de Chancay podría transportar más de 5 millones de contenedores. De ser ese el caso, Chancay reemplazaría al puerto de Colón como el mayor de Latinoamérica. Dicho puerto queda en Panamá, por cierto. Resulta relevante anotar, finalmente, que el puerto de Chancay no exportará minerales, pese a que dicho producto representa el grueso de las exportaciones peruanas, particularmente aquellas destinadas al mercado chino. 60% de las exportaciones peruanas son minerales y 90% de las exportaciones peruanas a China son de ese producto. Ahora voy a referirme a la incidencia del puerto de Chancay sobre el desarrollo socioeconómico del Perú y los vínculos sino-latinoamericanos. La apertura del puerto de Chancay ha generado expectativas elevadas en Perú, enfatizándose su contribución potencial al desarrollo económico del país. Al respecto, se ha estimado que el puerto podría sumar un punto porcentual al PBI, generar 20.000 empleos y reducir el costo de envío de mercancías de y desde China en cerca de 20%. Cabe prever que el puerto de Chancay propiciará el incremento de la actividad económica en su entorno geográfico. Existen expectativas particularmente elevadas respecto al potencial de incrementar las exportaciones agrícolas de la costa norte peruana. Hay que recordar que Chancay no va a exportar minerales, entonces la principal exportación probablemente sea de productos agrícolas. Cabe anotar al respecto que Perú es el segundo exportador mundial de aguacate y así como el segundo de arándanos, y que es el principal proveedor
de ambos productos para el mercado chino. Dada la creciente demanda por dichos vegetales en China, cabría prever que el puerto podría estimular un incremento en las exportaciones peruanas de alimentos hacia dicho país asiático. Ahora bien, debe resaltarse que a la fecha el mercado chino es el destino de apenas 2% de las exportaciones agrícolas peruanas, mientras que 35% de las mismas se destinan a Estados Unidos. Un punto importante por las implicancias geopolíticas del proyecto, como veremos más adelante. Adicionalmente, el puerto de Chancay tendría el potencial de articularse un polo de desarrollo industrial en torno al área metropolitana de Lima. Al respecto, se ha proyectado establecer un parque industrial en Chancay, donde se buscaría atraer inversiones para actividades manufactureras orientadas a la exportación. En ese contexto, y a fin de atraer inversiones industriales a la zona, actualmente se debate el establecimiento de una zona económica especial en Chancay, en la cual los inversionistas gozarían de exoneraciones temporales al impuesto a la renta. Se ha destacado en particular la posibilidad de que Chancay devenga en una plataforma de redistribución de la carga destinada a Colombia, Ecuador, Chile y Bolivia, dado que sería el único puerto del Pacífico sudamericano con capacidad de recibir barcos de grandes dimensiones. Ello favorecería la inserción de Perú en cadenas de valor regionales y globales y podría impulsar la diversificación e incremento del valor agregado de la oferta exportable peruana. Ello a su vez contribuiría al posicionamiento de Perú como eje de articulación económica entre el este de Asia y Sudamérica. La entrada en funcionamiento de Chancay se enmarca en un contexto de expansión de los vínculos económicos sino-latinoamericanos, reflejada en la expansión del comercio bilateral, que ha pasado de 8.5 billones de dólares en 2000 a más de 500 mil millones de dólares en 2024. El puerto de Chancay podría contribuir a consolidar esta tendencia, disminuyendo en un tercio, de 35 a 23 días, el tiempo de envío de mercancías entre Perú y China, reduciendo así los costos del comercio sino-latinoamericano. Se ha señalado asimismo que Chancay tendría el potencial de posicionarse como puerto de salida al Pacífico para exportaciones brasileñas. Ello se vincularía a los planes de los gobiernos de China y Brasil de construir un tren bioceánico que saldría al litoral peruano. No obstante, los altos costos de transporte terrestre de carga de Brasil a la costa peruana, los ingentes capitales que demandaría la construcción de un ferrocarril para este itinerario, estimados en más de 70 mil millones de dólares, así como los impactos ambientales, son factores que suscitan dudas sobre la viabilidad de Chancay como puerto para las exportaciones brasileñas. Cabe prever, en cualquier caso, que Chancay contribuirá a dinamizar los intercambios comerciales sino-peruanos y sino-latinoamericanos, así como a consolidar la presencia económica china en la región. Ello sin perjuicio de las controversias en torno a dicho proyecto y de sus potenciales implicancias geopolíticas en un contexto de rivalidad entre China y Estados Unidos que vamos a repasar a continuación. En este sentido, junto con perspectivas optimistas respecto a la contribución de Chancay al desarrollo del Perú y a la conciliación de los vínculos económicos sino-latinoamericanos, dicha infraestructura ha sido blanco de críticas. Se han señalado, por un lado, los impactos socioambientales del puerto de Chancay y de otro lado sus connotaciones geopolíticas en el contexto de la rivalidad sino-estadounidense. En relación a la dimensión socioambiental, se ha alertado que el puerto podría afectar al ecosistema de los humedales adyacentes a Chancay y ocasionar alteraciones del oleaje del litoral en torno al puerto. Asimismo, se ha advertido la posibilidad de que se expandan actividades ilícitas como narcotráfico, tráfico de tierras y extorsiones, y de que se produzca una intensa urbanización informal. Se ha señalado finalmente que el establecimiento de una zona económica especial en Chancay generaría beneficios limitados al tiempo que limitaría la recaudación tributaria por parte del Estado peruano. Nos vamos a referir ahora a las implicaciones geopolíticas de este proyecto. Eh, Se han planteado inquietudes en torno a que Chancay reflejaría una creciente presencia china en Perú y América Latina. En ese sentido, los críticos han sostenido que Chancay podría devenir en un enclave donde el Estado peruano tendría escasa presencia, deviniendo en una infraestructura estratégica subordinada a intereses chinos. Inclusive, mandos militares y analistas de inteligencia norteamericanos han sugerido que el puerto de Chancay podría tener usos militares a efecto de ser empleado como base naval china o como, cuando menos, como instalación para la reparación
y abastecimientos de buques de la Marina de dicha potencia asiática, así como para actividades de inteligencia. En ese contexto, existe el riesgo de que el puerto de Chancay genere tensiones en las relaciones de Perú con Estados Unidos, país que considera América Latina como su esfera de influencia. Cabría plantear la posibilidad de que si Perú no se alinea con las posturas de Washington hacia Beijing, Estados Unidos podría, de un lado, endurecer los controles migratorios hacia sociedades peruanos, y de otro lado presionar con revisar el Tratado de Libre Comercio Peruano-Estadounidense vigente desde 2009. Ello impactaría particularmente sobre la agroindustria peruana, dado que 35% de las exportaciones agrícolas de este país se destinan al mercado estadounidense. Y ya hemos visto que Chancay no va a exportar minerales, que son la principal exportación peruana y la principal exportación peruana china. Así que si Estados Unidos, digamos, cerrase Chancay al comercio con Estados Unidos, eh, esto afectaría mucho el tráfico del puerto, ¿no? Porque básicamente estaría exportando productos agrícolas. Frente a este escenario, la política exterior peruana ha de mantener un complejo equilibrio entre la vinculación económica con China y el mantenimiento de relaciones estables con la principal potencia global y regional, es decir, los Estados Unidos. Paso ahora a las conclusiones. El puerto de Chancay podría suponer significativas oportunidades de desarrollo para Perú y de forma más amplia para la expansión de los vínculos económicos sino-latinoamericanos. Dicha infraestructura podría contribuir a la dinamización de las exportaciones peruanas. A su vez, dicho puerto podría consolidar el posicionamiento de Perú como hub en el comercio transpacífico entre América del Sur y el este de Asia, contribuyendo a dinamizar los intercambios sino-latinoamericanos. No obstante, Chancay conlleva igualmente riesgos. De un lado, el puerto podría ocasionar una serie de impactos socioambientales vinculados a su incidencia sobre ecosistemas, la expansión urbana no planificada y potencial expansión de actividades delictivas. De otro lado, dicha infraestructura podría adquirir connotaciones geopolíticas en el marco de la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China y tensar las relaciones peruano-estadounidenses. De cara a estas controversias, se observa la necesidad de una visión matizada respecto a los beneficios y riesgos que conlleva el puerto de Chancay. De un lado, no cabe asumir que este puerto impulsará automáticamente el crecimiento de la economía peruana. De no articularse adecuadamente con la dinámica productiva del país y con una visión amplia del desarrollo nacional, el puerto podría no generar beneficios significativos para Perú. El Estado peruano deberá, asimismo, prestar atención a las dimensiones geopolíticas del puerto, dado el actual contexto de rivalidad sino-estadounidense. Cabe sostener, en suma, que el Estado peruano requiere una estrategia que maximice las oportunidades de desarrollo que supone el puerto de Chancay, minimizando los riesgos, tanto en el plano doméstico como internacional. En ese sentido, si las expectativas en torno a Chancay son razonables, los resultados podrán ser aceptables. Y bueno, hasta aquí llego con mi presentación. Agradezco mucho su atención y pueden contactarme si desean por estos medios. Listo. Muchísimas gracias, Esteban, por tu presentación. Creo que, bueno, espero que derive a más preguntas. Justo los dos tópicos que se presentan en esta mesa, el puerto de Chancay y el tema de las inversiones en energías limpias, es algo que definitivamente desde la Academia Latinoamericana se ha estado monitoreando durante los más recientes años, justo por estos elementos también de posicionamiento, ¿no? Y muchísimo también el cuestionamiento de si esto es parte o no de la franja y la ruta dentro de América Latina o hablar de nuevos niveles de cooperación, también en función, ¿no?, de los proyectos chinos con respecto a innovación tecnológica. Entonces, justo con esta mención, me voy a permitir introducir la segunda ponencia de esta mesa titulada Configuración de las inversiones y el financiamiento chino en energías renovables, una aproximación comparada en Chile y Ecuador, en este caso presentada por Mónica Vergara Toro. Ella es candidata a doctora en estudios internacionales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo Ecuador. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Fue profesora e investigadora en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Esmeraldas, durante 7 años, y sus líneas de investigación actualmente son la economía política internacional y las relaciones sino-latinoamericanas.
Bienvenida, Mónica, y dejamos para ti esta sesión. Gracias, Raquel. Voy a compartir. Perfecto. Bueno, por favor, si me excedo en el tiempo, me interrumpes, Raquel, sin problema. No Bueno, te preocupes. muy bien, muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer el espacio al Observatorio de Política China por permitirme presentar. Esto básicamente son avances de mi investigación doctoral. Por lo tanto, está todavía en desarrollo, son datos y conclusiones preliminares, ¿no? Bueno, esta es un poco la agenda que voy a tratar de seguir. En principio, voy a contextualizar un poco el desarrollo de las renovables, el auge que está teniendo este sector, pero principalmente el rol que está cumpliendo China actualmente. Y por supuesto, voy a tratar de darle un enfoque desde la economía política internacional. Si bien el tema de las renovables es algo que se ha estudiado bastante desde el tema de la transición energética, yo creo que desde la EPI un poco menos, ¿no? Sobre todo en los últimos años que estamos viendo un auge importante de renovables. Luego voy a tratar de describir los dos casos de estudio, Chile y Ecuador, precisamente un poco para poder sostener luego el argumento del que parto para esta ponencia. Y finalmente un poco comentarles cómo he identificado que se han estado configurando la dinámica de China en términos de inversiones y de financiamiento, eh, partiendo un poco de los intereses y de las estrategias, ¿no? Bueno, mi argumento, para empezar por allí, es que los casos de Chile y Ecuador resultan relevantes precisamente porque permiten identificar, yo creo que tres aspectos fundamentales sobre la dinámica que ha tenido China, tanto en la parte de financiamiento como de inversiones en energías renovables en la región, ¿no? En principio, el aprendizaje y la capacidad de China para adaptarse. Yo creo que esto es fundamental. Hemos visto, en principio, la entrada de China a Ecuador, el tipo de estrategias y el tipo de dinámica que tuvo al inicio, pero en Chile se identifica un cambio sustancial que ya vamos a ir analizando, ¿no? Y eso para mí es un tema de hibridación, es decir, China ha logrado adaptarse a los dos contextos, aunque son bastante diferentes, y ha podido un poco aprovechar las oportunidades del mercado, ¿no? Luego, la creciente inquietud de China por la estabilidad política e institucional, esto es algo que quizá no se habla explícitamente, pero que en mi investigación he ido identificándola y que de alguna forma también los casos de Ecuador y Chile permiten mirar un poco cómo ha sido ese cambio que ha tenido China en los últimos años y luego la evolución de las estrategias chinas en respuesta a los cambios de intereses del mismo país, de China en sí, en función de sus propias necesidades, pero también el cambio de estrategias en función de un enfoque más, digamos, preocupado por los efectos socioambientales que pudieran estar teniendo algunos de los proyectos en el ámbito de renovables, ¿no? Bueno, en principio es importante ver el tema de las energías renovables como un ámbito que está generando una importante tensión y de ahí justamente la importancia de verlo desde la EPI, ¿no? Una importante tensión de mercados eh, y por supuesto en términos políticos, ¿no? Precisamente por la aparición de nuevos actores, entre ellos China, si se quiere verlo como un nuevo actor, sobre todo porque el dominio parece estar justamente en China y no en un país occidental, que esto, digamos, ha generado preocupaciones en Estados Unidos o en la misma Unión Europea. Luego el tema de las nuevas tecnologías, que al final entra dentro de esta competencia geopolítica que creo que también mencionaba Esteban,
porque el desarrollo de energías renovables implica competencia también por cadenas de suministro. Y obviamente ahí China está teniendo también un fuerte rol, ¿no? Eh, y bueno, aquí un poco la cuestión de la EPI es mirar justamente porque si bien el tránsito hacia las renovables de alguna forma supone que hay una mayor posibilidad para los países de tener independencia energética, seguridad energética, porque se trata de recursos que en teoría son abundantes, ¿no? Energía hídrica, eh, radiación solar, etcétera, no dejan de ser intensivos en capital y en tecnología, por lo tanto, implica también que puede haber una simetría entre quienes están dominando justamente el desarrollo de estas tecnologías y quienes están teniendo el capital para invertir, ¿no? Bueno, ahí entra, por supuesto, la pregunta central de la EPI, siempre presente, ¿no? ¿Van a haber ganadores, van a haber perdedores? ¿Quiénes van a ser los perdedores o los ganadores? Y ahí, por supuesto, es importante mirar para el caso de América Latina dónde estamos, ¿sí? O hacia dónde apuntamos un poco en relación a este importante rol que está teniendo China en la región, invirtiendo y financiando este tipo de proyectos, ¿no? Aquí no me voy a detener mucho tampoco por temas de tiempo, sin embargo, bueno, la relevancia de China actualmente es porque en los últimos años, quiero aclarar que mi periodo de estudio es hasta el 2019, justamente por eso tal vez van a ver ese corte de tiempo entre el año 2000 y 2019. No tomé del 2020 para acá porque para mí la pandemia marca un antes y un después en el comportamiento de las inversiones chinas, así que allí está un poco el tema. También quiero aclarar que me enfoco en la energía eléctrica, sí, porque el tema de las renovables en realidad es muy amplio, pero he decidido enfocarme en la energía eléctrica porque hacia ahí apunta un poco las inversiones de China, al menos en el ámbito de eólicas y solares, que es donde está teniendo mayor repunte. Entonces comentaba que la energía hidroeléctrica, por ejemplo, China ya para el 2019 se ubicaba como el país con mayor capacidad instalada y me voy a ir directamente a estos gráficos que me parece que son más ilustrativos. En el caso de la energía solar, por ejemplo, si vemos en la zona azul apilada del gráfico de la izquierda, en el año 2000 era Estados Unidos el que tenía mayor capacidad instalada de energía solar. Para el año 2019, como vemos en las barras naranjas, era China la que ya tenía esa mayor capacidad. Y en el caso de la energía eólica, el mismo caso, ¿no? Alemania era quien se ubicaba en el año 2000 como el país con mayor capacidad instalada. Esto, por supuesto, cambió para el año 2019, era China, y vemos que la diferencia es abismal en términos de cómo se ubican actualmente estos países que compiten con China, ¿no? En realidad, hasta hoy, hasta el 2025, eso no ha cambiado mucho. Sigue siendo China la que lidera, además que la mayor cantidad de paneles solares que se exportan actualmente son fabricados en China, ¿no? Ahora, vamos a los casos de Ecuador y Chile. Bueno, Ecuador, como probablemente muchos de ustedes saben, ha tenido una gran cantidad de financiamiento o tuvo una gran cantidad de financiamiento chino entre el año 2008 y 2016. Gran parte de ese financiamiento, de esos capitales, se dirigió a la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos. En el caso de Chile, en cambio, los capitales entraron un poco más tarde, pero ha sido significativo también. Eh, Obviamente no ha sido financiamiento de Estado a Estado, ha sido más bien inversiones, pero llama la atención que definitivamente se está dirigiendo también al sector de las energías renovables, es decir, del total de las inversiones, la mitad prácticamente se ha dirigido al sector energético, ¿no? Voy a mostrar esto rápidamente. Vemos que en el caso de Ecuador, que es la franja azul, básicamente ha estado en un proyecto eólico, pero ha sido muy importante el rol que ha cumplido el financiamiento chino en el caso de la energía hidroeléctrica. En el caso de Chile, en cambio, la importancia que radica en este caso de la participación de China ha estado en las energías renovables no convencionales, es decir, eólica, solar, pero también en el ámbito no tanto de generación, sino de transmisión y distribución. Es decir, China ha conseguido diversificar
su inversión o su entrada al mercado chileno, algo que no consiguió definitivamente en el Ecuador, ¿no? Y esto se explica un poco por estas condiciones, que es donde entra un poco esta configuración de la que hablaba anteriormente. En principio, Ecuador representó una oportunidad para China precisamente porque tenía un mercado mucho más cerrado, donde la relación iba a ser de Estado a Estado. Esto le facilitaba a China porque era, digamos, la dinámica que conocía precisamente por el contexto doméstico de China. Y además, en el 2008, que es cuando comienza la entrada, en realidad el potencial de China estaba en en la energía hidroeléctrica y Ecuador, digamos, tenía esa necesidad en su agenda, eso era lo más importante, así que fue, digamos, una relación complementaria en ese momento. Sin embargo, en Chile entraron mucho más tarde. En algunas entrevistas que he tenido, lo que han comentado es que tal vez China no conocía bien, tenía esta preocupación porque no entendía. Recordemos que Chile tiene un mercado en el cual está completamente privatizado, tanto la generación como la distribución de energía eléctrica, y China no estaba acostumbrada a este contexto. Aún así, entró, logró entrar, pero además consiguió un escenario donde podía diversificar sus capitales, es decir, no dirigido a las energías hidroeléctricas, sino más bien a las renovables no convencionales. Y eso está ligado a la política pública de Chile, algo que en el caso del Ecuador ha sido escaso. En el caso de Ecuador ha habido un vaivén importante en relación a la energía, muy ligado a los cambios políticos, algo que en el caso de Chile no ha sucedido. Entonces, China ha sabido un poco aprovechar, se ha adaptado a los dos contextos, pero al final le ha ido un poco mejor en Chile precisamente porque se trata de una política pública que le ha permitido permanecer en el mercado, ¿no? Luego me paso directamente a los mecanismos de entrada. En el caso de Chile, las inversiones chinas se han enfocado en proyectos pequeños y esto va muy ligado a la política de China de cambiar hacia proyectos pequeños y hermosos, que es un poco la política que se ha manejado desde hace ya varios años y que también está respondiendo a una serie de críticas sobre el impacto que estaban teniendo las inversiones en estos grandes proyectos, sobre todo lo que tiene que ver con hidroeléctricas, ¿sí? Y por supuesto en relación a la experiencia que tuvo en Ecuador. Entonces hay un cambio importante de comportamiento que se nota en este caso. Y finalmente, eh, en el caso de desafíos, que también son mecanismos y condiciones que permiten evidenciarse con estos dos casos de estudio, en Ecuador, lamentablemente, los proyectos han sido muy politizados, tiene que ver mucho también con la debilidad institucional del país, algo que no ha sucedido en Chile. Al final, ¿en qué ha desembocado esto? En que en Ecuador, lamentablemente, China ha tenido que ir saliendo paulatinamente, no ha tenido la oportunidad de seguir participando, sobre todo en el mercado de renovables no convencionales, mientras que en el caso de Chile pareciera que más bien las élites, incluso las élites privadas, han apostado para que China pueda continuar aportando al mercado. En este sentido, la relación con Chile ha sido mucho más complementaria en términos de energías renovables de lo que ha sido en el caso del Ecuador. Por temas de tiempo voy a pasar directo a las conclusiones. Al final, lo que me permite ver un poco la comparación es que efectivamente ha habido un cambio de comportamiento de China en términos de estrategias para acceder a mercados de energías renovables y los casos de Chile y Ecuador permiten ver un aprendizaje de China en la región, y ese aprendizaje va ligado también a la diversificación de estrategias, pero también de oportunidades que ha conseguido en el caso de Chile, ¿no? Em, Hay una relación complementaria más con Chile ahora. Esto no quita, sin embargo, que la participación de China haya contribuido a que Ecuador hoy tenga un potencial más importante, haciendo a un lado la crisis energética que tiene ahora, pero ha podido desarrollar un potencial energético mucho más grande gracias a al financiamiento de estos grandes proyectos, ¿no? Y finalmente, bueno, la comparación también ha servido para destacar
sobre todo esta compleja estructura de mercados, de instituciones, de intereses que ahora está generando las energías renovables y un poco la competencia geopolítica que también se empieza a evidenciar en este sector. Y con esto pues termino. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Mónica, por tan interesante ponencia. Creo que, pues bueno, ya de alguna forma se han tocado, insisto, dos temáticas muy importantes con respecto a esta evolución de las inversiones en infraestructura en la región latinoamericana por parte de China. Y bueno, veo que hay una pregunta en el chat. Me voy a permitir leerla. Dice, en España hay experiencias de innovación ecoambiental en lo relativo a instalaciones portuarias. Tal vez a medio plazo serían factibles contactos colaborativos en estos rubros. El puerto de Chancay en Perú cabría señalarse como un punto importante. También al medio plazo, al mediano plazo, que fungiera como cohesión política económica en América Latina y en general y el desarrollo económico de Perú en particular. Muchas gracias. No sé, en este caso, Esteban, si quisieras hacer algún, a lo mejor comentario complementando un tanto esta experiencia que nos comparte José Manuel con respecto a España. A ver, eh, hay un tema con respecto a Chancay. Eh, Ha habido poca participación del Estado en este proyecto. O sea, el Estado ha tenido una actitud muy hands-off, como se diría. O sea, se ha esperado que lleguen los inversionistas, eh, hagan lo que tienen que hacer, digamos, y bueno, si hay algún problema, ya intervenir ex post, si es que se interviene. Yo creo que la diferencia que hay con España y con países europeos es que normalmente estas infraestructuras tienen una planificación que va detrás. Y ese es un aspecto problemático, ¿no? Un poco, como decía, hay esta actitud de que Chancay es la bala de plata y que simplemente que venga la inversión y bueno, si surgen problemas de degradación ambiental ya se reaccionará. Ahora, con respecto a la cohesión política económica en Latinoamérica, no sé qué tanto aporte, porque digamos, lo que contribuiría a un mayor nivel de cohesión sería que hubiese más integración económica regional, es decir, que la proporción de comercio que tiene Perú con otros países de la región aumente. El incremento del vínculo económico con China puede ser positivo para los países de la región en particular, pero digamos, no tiende a promover la integración. Al contrario, en el plano económico probablemente tienda a reducirla. Y bueno, hay esta idea de construir este tren bioceánico de Brasil a Chancay o de salir por carretera, y un poco se ha especulado mucho que Chancay por sus dimensiones sería un punto de salida para el comercio de Brasil, pero la verdad es que esto no tendría mucha racionalidad económica y Perú y Brasil tienen un nivel de integración estructuralmente débil, ¿no? Entonces, eh, hay que tener en cuenta, digamos, estos factores, ¿no? Para tener una visión de nuevo realista sobre lo que puede ofrecernos Chancay, ¿no? Tanto como país y como región. Esas serían mis perspectivas. Muchísimas gracias, Esteban. Bueno, yo quisiera dejar una pregunta hacia Mónica y hacia Esteban con respecto a esto que he venido señalando a lo largo de la moderación, de que estamos de alguna manera en un momento muy particular con respecto al tipo de inversiones, el tema de la tecnología que ya señalaba Mónica, dentro de, en este caso, la región latinoamericana. No sé si pudieran ustedes hacer algún tipo de reflexión sobre a dónde va este tipo de inversiones. Digo, ya bien señalaba Mónica que su temporalidad es justo previo a la pandemia y que ubicaba nuestros rasgos muy particulares entre Chile y Ecuador. Bien señalaba ahorita Esteban, ¿no? El hecho de que está un proyecto, sin embargo, digamos, hay una amplia expectativa y que a veces un poco fuera del piso, con respecto al potencial que puede tener Chancay. No obstante, pues bueno,
En ese sentido, la energía, ya sea renovable, energías limpias, el caso, por ejemplo, ahora de Chancay con todo el tema tecnológico que conlleva justo con proyectos como las tres S en cuestiones aduaneras y marítimas, y justo las características particulares que tiene Chancay, como bien lo señalaba Esteban, respecto a la profundidad que tiene este puerto de manera natural para poder mover mercancías a grandes volúmenes. Bueno, quisiera saber cuál es su punto de vista al respecto, ¿no? Estamos entrando hacia una nueva era con respecto a este tipo de inversiones, simplemente es una continuidad, vamos a destiempo, a lo mejor con otros procesos y sobre todo un tanto en el contexto de la franja y la ruta, ¿no? Donde bien, si no todos los países de América Latina forman parte de estos memorándum de entendimiento de la franja y la ruta, bueno, ¿cómo se podría visualizar esto? Muchísimas gracias, les escucho. No sé si quieras, Esteban, ahora empezamos con Mónica y después te rescato a ti. Muy bien. Gracias, Raquel. Bueno, yo creo que una cuestión importante que hay que considerar es que de alguna forma las inversiones y el financiamiento de China en general, yo creo que apunta, ¿no? Está, digamos, bajo todo este paraguas del abril, pero recordemos que el abril no es una sola abril, ¿no? Esto es algo que nos ha permitido, que nos ha dejado ver China en los últimos años. China ha logrado diversificar, estamos hablando del abril verde, pero también hablamos del abril de la salud, es decir, de alguna forma hay todo un andamiaje enorme. em, que de alguna forma sí desemboca en esta nueva visión de China del desarrollo tecnológico como estrategia fundamental, ¿no? Y ahí entra, por supuesto, el tema de las renovables. Am, es decir, no es casual que China esté liderando las energías renovables en este momento, es algo que es una política de largo plazo, pero que está basada justamente en su necesidad y en su visión de desarrollar tecnología, de tener independencia tecnológica, y eso pasa también por el tema de control de cadenas de suministro, y ahí entraría el tema de los puertos. No me quiero meter mucho en el tema de mi compañero panelista, de Esteban, pero una de las cuestiones de China también ha sido tener este control de las cadenas de suministro, para poder obviamente garantizar el tema de recursos. Entonces, es una visión a largo plazo. Como dijiste, Raquel, mi investigación está hasta el 2019, pero hemos visto que ha habido cambios muy importantes desde el 2021 para acá, estoy hablando después de la pandemia. Precisamente lo destacaba en la ponencia, y es un cambio de China de mirar proyectos más pequeños pero más significativos, proyectos pequeños además con menor impacto socioambiental. Es decir, China tiene una preocupación importante ahora por mitigar esos impactos, sobre todo también por su propia necesidad de limpiar de alguna forma algunas visiones negativas que han tenido ahora, o que se han generado eh, en función de las inversiones y del financiamiento. En definitiva, bueno, yo creo que ahí es donde está al menos mi argumento. Hay un aprendizaje de China y lo estamos evidenciando en el tipo de inversión, en el tipo de infraestructura que está desarrollando actualmente, ¿no? Muchísimas gracias, Mónica. Bueno, adelante, Esteban. A ver, por mi parte lo que veo es que Chancay debe entenderse básicamente como un centro logístico donde van a converger exportaciones de países del Pacífico sudamericano, particularmente exportaciones agrícolas, porque no está diseñado para exportar minerales, el puerto de Chancay, y de redistribución de importaciones manufactureras chinas hacia países del Pacífico sudamericano. Pensar en más que eso puede ser complicado. Hay dos expectativas en Perú con respecto a Chancay. Una es que
las inversiones chinas un poco ayuden a cerrar el déficit de infraestructuras que hay en Perú. En Perú en los últimos años la infraestructura china, la inversión en infraestructura ha caído o se ha estancado, primero debido a casos de corrupción como el de Lavajato, la pandemia, inestabilidad política. Ha habido poco disposición, digamos, de inversionistas a, digamos, arriesgar proyectos en infraestructura. Entonces, este puerto de Chancay, que no responde a los proyectos pequeños y hermosos, más bien evoca la franja y la ruta clásica, ¿no? De los megaproyectos, como se dice en Perú, un poco simboliza, ¿no? Que hay interés de capitales chinos de invertir en infraestructura y ha habido varias otras inversiones chinas recientes en inversión en infraestructura. Hay una expectativa por ese lado y hay también la expectativa de que con la guerra comercial entre China y Estados Unidos haya un nearshoring y haya inversiones manufactureras chinas en Chancay para reexportar a Estados Unidos. Y yo creo que estas dos expectativas pueden ser excesivas. Por un lado, porque justamente, como decía nuestra otra ponente, la doctora Vergara, hay una tendencia a que China invierta menos en megaproyectos de infraestructura. Chancay es un outlier porque muchos de estos proyectos no han sido especialmente rentables desde la perspectiva de los intereses chinos, fuera de las fricciones que esto genera con Estados Unidos, como parte de, digamos, Perú y Latinoamérica de la esfera de influencia norteamericana. Por otro lado, con respecto al nearshoring, Trump en general esta vez tiene una orientación proteccionista mucho más generalizada. Es muy probable que el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos o se caiga o se vea minado. Y además, no podemos esperar inversiones chinas de mucho valor agregado en áreas, por ejemplo, como vehículos eléctricos, porque los chinos también van a estar preocupados de que haya una transferencia de tecnología a favor de Estados Unidos en Latinoamérica. Entonces, no digo que China no puede ayudar a reducir la brecha de infraestructura, los capitales chinos, y que puede haber un cierto desarrollo de actividad manufacturera, pero debemos del lado peruano tener expectativas realistas. Y un punto más que quisiera mencionar, em, tengo la impresión de que desde el lado chino, la inversión a Chancay ha tratado de articularse con esta idea de que Brasil salga hacia el Pacífico. Y la segunda etapa del puerto, la primera es la que está construida, solo tiene racionalidad económica por el volumen de carga que llevaría si salen bienes brasileños o bienes chinos hacia Brasil. Pero la verdad es que hacer una salida, digamos, de bienes brasileños que son bienes de bajo valor agregado, como soya o carne, hacia el Pacífico, tiene costos que no justifican seguir esa ruta. A Brasil le conviene más seguir la ruta del Atlántico y del Cabo de Horno, digo, el Cabo de Buena Esperanza. Entonces, yo veo muy difícil que se concrete la segunda etapa, porque no hay la oferta exportable. No digo que Chancay no sea una oportunidad para dinamizar actividades económicas exportadoras en Perú y que puede generar cadenas de valor regionales, pero tampoco se puede esperar que sea una bala de plata, ¿no? Y sobre todo el Estado peruano debería tener más planeamiento, digamos, detrás de este proyecto, articularlo una visión de desarrollo, una estrategia de desarrollo en general, ¿no? Que un poco he estado cojeando por ese lado. Esa sería mi perspectiva. Muchísimas gracias, Mónica, Esteban, por esta reflexión. Yo creo que hacen un rescate muy interesante y, como dicen, mucho más aterrizado a la perspectiva y mucho más de lo mediático que han sido tanto los proyectos de energías renovables como el caso de Chancay en Sudamérica. Y pues bueno, si no hubiera alguna otra pregunta por parte del público, que creo al parecer no la hay. Estaríamos cerrando este primer día de jornadas del Simposio Electrónico Internacional y pues bueno, de nuevo agradezco mucho la participación tanto de Mónica como de Esteban con estos temas de coyuntura
muy importantes y que sobre todo van dando una especie de brújula con respecto a cómo es que China se posiciona e incluso los retos que hoy en día tiene a nivel geopolítico con Estados Unidos. Y pues bueno, dejaría en este caso a Daniel, no sé si guste comentar algo o damos cierre a la sesión. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias a todas las personas participantes. Y mañana a las 3 de la tarde en España nos volvemos a ver. Bueno, Así es, nos falta un día arduo de paneles, entonces les estamos esperando el día de mañana, que de seguro justo lo que hoy hemos debatido desde muy temprano para quienes estamos del lado latinoamericano y en este caso para quienes toda la tarde estuvieron siguiéndonos desde España, Portugal o incluso desde China en su noche y madrugada. Mañana comenzaremos también a dar hilo a otros tópicos que están muy vinculados justo con estos ejes temáticos. Muchísimas gracias a todas y todos y pues bueno, estaríamos retomando mañana sesión. Gracias. Gracias a todos. Buena tarde.